Pues entonces vamos a dar inicio con la conferencia de la tarde de hoy, titulada Los 7 centros de la máquina humana. Vamos a conocer cuáles son los objetivos de esta conferencia y los objetivos son que podamos conocer qué es un centro energético, qué centros nosotros poseemos dentro de nuestro cuerpo, o sea, internamente, y cuáles son esas características que tiene cada uno de esos centros. También vamos a comprender en qué estado están estos centros, también qué posibilidades tenemos como seres humanos para nosotros desarrollarnos y también cómo podemos equilibrar y regenerar esos centros. Bien, entonces como vamos a estar hablando acerca de los 7 centros de la máquina humana, vamos a estar hablando de lo que es los centros del cuerpo físico relacionado con la tercera dimensión. Bien, para que no lo confundamos con los 7 chakras ni con las 7 iglesias, que ya pertenecen a otra dimensión, a una dimensión distinta a cada una. Entonces, vamos a ver qué son los centros. Pues los centros son puntos energéticos que permiten el desarrollo de diversas funciones de nuestro cuerpo físico. Es importante notar que al hablar de estos centros nos referimos a algo que pertenece al mundo físico. Pues nosotros tenemos en nuestro cuerpo 7 centros, de los cuales 5 están caídos y 2 se mantienen levantados, pero inactivos. O sea que no tenemos comunicación con estos centros, pero ahora vamos a empezar a activarlos. Bien, vamos a empezar a tener conexión con estos dos centros que aún siguen levantados, que están levantados, pero que están inactivos porque no hemos podido establecer comunicación con ellos. Entonces vamos a aprender que dentro de nuestro cuerpo están estos centros y cada uno tiene una energía diferente con una función diferente para nuestro cuerpo físico. Entonces, la mayoría de las funciones que nosotros podemos manejar, que se dan de manera automática, se podría decir así, en nuestro cuerpo físico, se podría decir que están fuera de nuestro control y hasta de nuestro conocimiento. Nosotros no sabemos cómo se maneja la energía para poder caminar o para poder realizar alguna acción. Pero hoy con esta conferencia vamos a comprender cómo o qué centro pues es el encargado de tener esa capacidad de manejar esa energía para ese fin. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta de que de una manera automática, pues nosotros hacemos las cosas como si fuéramos, pongámosle que un zombie o un robot, sin ningún tipo de, de conocimiento o de conciencia, se podría decir, para decirlo un poquito más claro, ya que nuestra máquina humana siempre ha sido movida o está siendo movida por los yoes. Los yoes son los que regularmente tienen el control de nuestra máquina humana y lo vamos a ver en esta conferencia, ya que ellos pues terminan teniendo el control de algunos de nuestros centros o de todos los centros, de los primeros 5 centros, ya que los otros 2 centros no pueden tener ese control, pero ellos al consumir esa energía que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, desequilibran estos centros. Cada centro tiene una cantidad de energía y lo vamos a ver en cada una de estas definiciones que vamos a ir dando. Como podemos ver en cada uno, en el dibujito que tenemos acá en la pantalla, vamos a ver estas dos personas, un hombre y una mujer, que tienen 7 puntos. Estos 7 puntos representan los 7 centros. Como mencionábamos que habían 2 centros que no estaban caídos, son los 2 centros que están en la pineal y en el entrecejo. Pero los demás centros, a partir del centro motor, de aquí hacia abajo, pues están todos desequilibrados. Y estos son los centros que vamos a ir viendo, pero empezaremos desde el primero, o sea, desde el más bajo, que es a la altura del coxis. Y este es el centro sexual. Bien, entonces, vamos a hablar un poco del centro sexual. El centro sexual
tiene una función y la función del centro sexual es crear. El centro sexual está ubicado en el coxis, en la parte baja del coxis, como podemos ver, y la función que tiene el centro pues se divide en tres. La función de crear, o sea, crear con tres posibilidades, que es una de ellas el suprasexo, que es la creación de los cuerpos existenciales del ser, o como se le llama, los hijos de la luz. Estos son los cuerpos que nosotros tenemos que crear para poder tener presencia en las diferentes dimensiones, los cuerpos existenciales del ser, y se crean a través del suprasexo. Pues nosotros vamos a ver más adelante una conferencia dedicada totalmente a lo que es el suprasexo, pero voy a detallar que esta práctica es una práctica que básicamente ya hemos hablado un poco en algunas conferencias de ella, pero es la práctica superior, la práctica que se practica de manera superior, perdón, es que la palabrita ahí se me va. ¿Por qué? Porque no expulsamos la energía creadora sexual, no expulsamos la energía de nuestro cuerpo. Entonces, en vez de expulsar esa energía, como regularmente se suele hacer, nosotros atesoramos esa energía y la utilizamos para crearnos a nosotros mismos, para empezar a crear esos cuerpos existenciales del ser, que son cuerpos superiores que están dentro de nosotros y tenemos que empezar a crearlos uno a uno. Nosotros tenemos un pequeño embrión de esos cuerpos, pero tenemos que empezar pues a desarrollarlos y a volverlos pues se podría decir ya, bueno, obviamente solares. Entonces, ¿qué sucede? Que una de las funciones es crear a través del suprasexo. Esa es una de las posibilidades. Otra es el sexo normal. El sexo normal es la reproducción de la especie sin fornicación. Bien, entonces diríamos, bueno, pero ¿cómo es posible que una persona pueda reproducir la especie sin fornicación? Incluso en la conferencia que vamos a ver acerca de lo que es la transmutación sexual, vamos a detallar bastante o más a profundidad este tema. Pero podemos pasar un poquito por encima y hablar un poquito de él, mencionando que que se le hace básicamente una petición a nuestro padre y nuestra madre para que se dé lo que es el proceso correcto sin que haya expulsión de la energía creadora sexual, para que se pueda fecundar ese óvulo y básicamente solamente uno pueda sea el que se necesita salir para poder fecundar ese óvulo. En ese momento, pues ya se da lo que es la creación de ese nuevo ser, pero sin tener que llegar a la fornicación ni tampoco a la expulsión de la energía creadora sexual. Entonces, existe también la otra forma, la otra posibilidad de sexo, que es ya el infrasexo, que es el que básicamente practica toda la humanidad, que es la reproducción del ego animal, porque al momento de nosotros expulsar la energía, toda esa energía que se expulsó de nuestro cuerpo, entonces básicamente se vuelve larvas, se vuelve incluso alimenta entidades negativas, pero también crea defectos, que es lo peor de todo, porque todos esos defectos que se crean son defectos que se reproducen bastante y crecen bastante. Entonces, como la humanidad se mantiene sumergida en el infrasexo, pues lamentablemente vamos a ver muchísimo esa parte de lo que es en la próxima conferencia, hablando de este proceso de infrasexualidad, pero lo que estamos aquí para mencionar y para aclarar que el suprasexo es la función que, bueno, que nosotros como, ya que estamos en el camino de la regeneración y en el camino del trabajo interior, pues es la creación correcta que debemos de tener y mantener. Bien, atesorar la energía. Entonces, vamos a ver qué energía maneja. Pues maneja la energía sexual, este centro, y este centro pues tiene la función de crear. ¿Y cuál defecto está alojado en este centro? El defecto que está alojado en este centro es la pereza. ¿Por qué? Porque la pereza evita que la persona pueda empezar, o sea, impide que la persona pueda
empezar a crear. Si una persona tiene que empezar a hacer sus prácticas, lo primero que va a decir la pereza, ay, a la mañana, porque ya hoy tú estás muy cansado. Y tú piensas que eres tú que estás pensando, "Ay, yo estoy muy cansado, yo creo que es mejor que yo haga esa práctica mañana, si es que puedo". Entonces, ahí podemos ver cómo la pereza incluso empieza a limitar para que la persona no pueda, lamentablemente, empezar a realizar su función. Entonces, en este centro, se puede decir que ahí en este centro está el tacto activa lo que es el centro sexual y por eso está el sentido relacionado con este centro es el tacto. Entonces, vamos a ver lo que es el centro instintivo y su primera función es el tetrasustentador. El centro instintivo es el encargado de recoger todo lo que es la energía y distribuirla en los demás centros. O sea que el centro instintivo toma la energía y empieza a decirle al centro, a los demás centros, tengan su cantidad de energía para el día de hoy, toma tu cantidad de energía para el día de hoy, tú también lo que te corresponde y tú también lo que te corresponde. Bien, entonces están también encargados de manejar todas las aguas del microcosmos, o sea, de nuestro cuerpo, el microcosmos, por tanto maneja la salud del cuerpo físico. Y diríamos, bueno, pero ¿cómo es que el centro instintivo también está relacionado con con todo lo que tiene que relacionarse con la salud del cuerpo físico? Porque la energía que maneja el centro instintivo es la energía vital. Y recordemos que al dormir, nuestro cuerpo astral sale de nuestro cuerpo físico y va al mundo astral. Y nosotros entonces, ¿qué cuerpo es el que entra? Pues es el cuerpo vital, el que entra a nuestro cuerpo y empieza a regenerar todos, todos nuestros músculos, empieza a regenerar el cuerpo en general y entonces también, pues básicamente empieza a mantener el cuerpo en óptimas condiciones, por eso a veces estamos cansadísimos, por eso nosotros a veces nos damos cuenta que, bueno, salimos a jugar un deporte, a practicar deporte o a correr y en el día luego trabajamos y demás y ya vemos que en la noche llegamos súper cansados y cuando nos acostamos, al otro día estamos como nuevos, porque el cuerpo vital, o sea, esa energía vital que también entra a nuestro cuerpo, empieza a regenerar todas las partes del mismo y bueno, pues a raíz de ahí pues el cuerpo se puede mantener en buenas condiciones día a día. Bien, entonces la función de este centro es aprender. Y bueno, el defecto que está relacionado con este centro es el defecto de la codicia. ¿Qué sucede? Que también se maneja lo que es el mercurio, o sea que se manejan básicamente todo lo que es, recordemos que en la sangre de nosotros, en nuestro propio ADN y en nuestra sangre, es que se maneja incluso el tema del kármico, el tema, no solamente en nuestra sangre, sino también en todos los fluidos que tenemos en nuestro cuerpo, se maneja todo el proceso kármico y dármico que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué sucede? Que una persona, por ejemplo, que tenga mucho karma, a veces no nos damos cuenta cuando las personas empiezan a unirse sexualmente con otra persona y de repente dice, no, pero ahora de repente yo estoy en una situación que me pasa tal cosa y tal cosa y eso nunca me había pasado. Y le empiezan a pasar un montón de rachas diferentes y dice, no, pero me pasa, esto que me está pasando no es normal porque yo nunca había tenido ese problema. Pero realmente es que ya la persona al unirse con otra empieza a compartir muchas cosas y dentro de estas son el karma que tiene cada uno. Entonces cada uno tiene un karma y cuando se unen empiezan entonces a compartirse el karma que cada persona tiene en ese momento. O sea, que todo lo que tiene que ver con el karma, incluso hasta con los defectos, porque ya los defectos empiezan a activar otros defectos y ahí se da todo ese proceso del mercurio. Bien, entonces el sentido que está relacionado con este centro es el sentido del gusto. Bien, entonces vamos a pasar a hablar un poco, a hablar del próximo centro, que es, a ver, que no se me haya perdido de aquí, a ver, ahí está. Bien, bueno, que es también la otra parte del centro instintivo, de la segunda función, pues la segunda función del centro instintivo es aprender con H, que es
aprender el profundo sentido de las cosas, y está lo que es la función, pues, egoica o mecánica, que queda grabada, y los desagrados, por ejemplo. Esa es la segunda función. Y el defecto, pues suele aprender y quiere repetir a través del deseo, o no quiere repetir a través del miedo. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos formas de aprender. Una es aprender con H y otra es aprender sin H. Y aprender con H es, pues, aprender el profundo sentido de las cosas. Cuando hablamos del profundo sentido de las cosas, vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo estoy en autoobservación el día completo. Llega un evento, una situación que se presenta donde quizás un vecino viene y me ofende porque quizás un perrito que yo tengo salió, hizo un desorden en otro lado, y cuando el vecino vino me ofendió. En ese momento yo tengo dos opciones de aprender, y una es aprender con H, cuando empiezo a autoobservarme, a eliminar los defectos que me quieren sacar en ese momento, como decimos los dominicanos, de quicio. Empiezo a aprovechar esa situación para morir, para rescatar conciencia, y empiezo pues a ver la profundidad de ese asunto y a aprenderla correctamente por el lado de la conciencia, y ahí básicamente pues ya tengo definido lo que es aprender con H. Pero por el contrario, si es aprender sin H, pues simplemente estoy obedeciendo al ego y al deseo. Bien, por ende, en el momento que el vecino viene y me dice, mira que tu perro que agarró y tiró basuras en mi patio, tú lo que eres un imbécil porque tú no amarras ese perro, porque tú decís, ok, yo digo, yo no soy un imbécil, y por ahí entonces empezamos a pelearnos, a golpearnos, a gritarnos cosas, por ejemplo, o a tirarnos basura del patio de uno al otro. Pues ahí, ¿qué estoy haciendo? Pues simplemente estoy ahí aprendiendo en base al miedo, o en base a la ira, o en base, pero no estoy aprendiendo nada, porque eso se aprende de manera instintiva. Es como los animales, cuando a los animales, los perros, por ejemplo, tú ves que pasa por un lugar y el perro simplemente, por miedo que le tiran a los niños una piedra o una persona, y por miedo corre y demás, pero aprende en base al miedo, en base a esa función que no es de la conciencia, sino del ego, simplemente de manera instintiva, pero no es algo superior. Pero por el contrario, cuando nosotros aprendemos con H, pues nosotros estamos ya enfocados en lo que es la negación del defecto. Pero por el contrario, el defecto simplemente aprende en base al instinto para dejar grabado cualquier tipo de reacción, ya sea miedo, ya sea bueno, lo repite por miedo, hace ese tipo de cosas por miedo a que no lo vayan a golpear, corre por allá por miedo a que no lo vayan a chocar, pero no comprende la profundidad de las cosas. Una persona, por ejemplo, que va pasando por un hoyo y va en autoobservación y se va autoobservándose, va a ver posiblemente ese hoyo y va a pasar y no se va a caer en el hoyo. Por el contrario, una persona que va pues totalmente dormida, caminando por la calle, que mirando por aquí, que mirando para atrás, y no está en el aquí, en el ahora, en ese momento se cae en el hoyo, se golpea, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que esa persona que se golpeó simplemente por miedo ya no va a pasar por ahí. Ya por miedo esa persona va a tener miedo de pasar por ahí, y va a andar con miedo, pero no va a comprender el por qué le sucedió esa situación. Bien, entonces en el centro instintivo, tal cual como estuvimos mencionando, se maneja lo que es el centro vital, que lo mencionamos, el, el sentido que está relacionado es el gusto, básicamente. Entonces, estas son las dos funciones que tiene este centro, el centro instintivo. Bien, uno es aprender con H y otro es aprender sin H. Y el aprender con H es que está relacionado con la conciencia, un aprendizaje profundo. Bien, el hondo sentido, cuando decimos hondo sentido de las cosas, nos referimos es al sentido profundo de lo que se está viviendo en ese momento. O sea, de realmente comprender y encontrar
una profundidad en lo que está sucediendo en ese momento. Por el contrario, el ego y el defecto lo que busca es simplemente aprender instintivamente por miedo o por deseo, simplemente. Bien. Bien, entonces continuemos con otro de los centros. Cuando terminemos vamos a responder algunas preguntas. En caso de que haya alguna pregunta, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver ahora lo que es el centro emocional inferior. Perdón. Bien, el centro emocional inferior que está a la altura del ombligo, se me había escapado mencionar que el centro instintivo estaba en la parte superior del coxis. Este centro emocional inferior está a la altura del ombligo y maneja la energía emocional. Bien, entonces, este defecto, pues el centro, la función de este centro es sentir. La función de este centro es sentir emociones negativas o emociones positivas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros siempre hemos sentido emociones negativas aun cuando creemos sentir emociones positivas. Porque nosotros realmente no conocemos incluso el verdadero sentido, la verdadera profundidad de lo que es el amor. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando nos enamoramos, o que me gusta una chica, o que una chica, por ejemplo, se enamora de un muchacho, piensa que está sintiendo una emoción positiva. Pero realmente en ese momento se están moviendo un montón de defectos psicológicos que realmente, y a profundidad de esa emoción que siente esa persona, pues simplemente es las mismas emociones negativas, pero disfrazadas de positivas, como en otro polo. Entonces, por ejemplo, de las emociones negativas que nosotros conocemos, por ejemplo, el agrado, el desagrado, ese enamorado, el alegre, la risa. También está la tristeza, el miedo, por ejemplo, y de las positivas, por ejemplo, pero por un lado está eh, el amar y servir. Pero si una emoción positiva es cuando uno realmente empieza a sacrificarse por los demás, empieza a servirle a los demás y empieza realmente a trabajar para ayudar a la humanidad. Entonces ahí es donde uno empieza a desarrollar el verdadero amor y ahí es donde podríamos empezar a sentir emociones positivas. ¿Qué sucede? Que la función el defecto psicológico que está relacionado con este centro es el defecto de la lujuria, o sea, el lujo, ya sea el agrado, el desagrado. A mí no me gusta ese carro, a mí me gusta aquel carro, le encanta el probar. Y por ejemplo, lo que es el, el sentido que está relacionado con este centro es el sentido del olfato, porque el olfato activa la emoción. Digamos que a veces nosotros estamos pasando por un lugar donde hay mucha basura, donde incluso personas orinaron en ese lugar y cuando pasamos nos da un desagrado pero horrible y empezamos a volvernos locos. Vamos de aquí, corre, 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 y nos tapamos la nariz y sentimos que vamos a vomitar. Entonces, en ese momento pues nos vamos a dar cuenta de que este centro emocional es uno de los centros que más energía gasta dentro de los diferentes centros que tenemos en nuestro cuerpo. Porque este centro es el que maneja el fuego. Este centro es el que maneja porque es el centro emocional. Bien, entonces nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de que por las emociones gastamos mucha energía. Cuando nos enamoramos, a veces ni podemos dormir. Cuando estamos ahí que mañana me van a entregar, bueno, que logré hacer un negocio y me van a entregar mucho dinero mañana, yo casi ni duermo. ¿Y por qué? Por la emoción que tengo, o que mañana
me van a entregar, por ejemplo, unos zapatos que me gustan mucho, que tenía muchos años atrás de esos zapatos y no me los había podido comprar. Y me compré esos zapatos ahora y mañana ya me lo trae aquí el mensajero y ya yo estoy totalmente loco, extasiado. Esas emociones drenan cantidades de energía a nivel industrial y no nos damos cuenta. Incluso a veces cuando estamos tan emocionados, nos vamos a dar cuenta de que incluso hasta perdemos la fuerza en el cuerpo porque gastamos muchísima energía. Bien, y esa energía es el fuego. Ese fuego está siendo manejado en este centro. Tenemos que tratar de equilibrarlo correctamente para evitar que se desperdicie. Entonces, está el centro intelectual inferior, que es, pues, está a la altura del pecho, del corazón, y la función de este centro es pensar. Entonces, obviamente tiene dos funciones, que es pensar, ya sea de la conciencia o por el lado del defecto, por el lado del ego, de los yoes, por ejemplo, las ideas, planear, proyectar, recordar, pero por el lado de la conciencia es reflexionar, planear, crear un cronograma. Por ejemplo, planear es como crear un cronograma, recordar y manejar lo que es el proceso de la meditación. Bien, entonces la energía que maneja este centro, ¿cuál es? La energía mental. Por ejemplo, nosotros antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer cualquier tipo de actividad, lo primero que nosotros hacemos siempre que es planear, ¿verdad? Nosotros entonces planeamos lo que vamos a hacer y por eso es que se menciona que los pensamientos son el origen de las obras. Entonces, que de la calidad incluso de los pensamientos depende la calidad de la obra. ¿Qué pasa? Que como la función de este centro es pensar, nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de que dentro de este centro, perdón, la función de este centro, dentro de este centro, como es pensar, nosotros tenemos que tratar de esforzarnos para darnos cuenta todo lo que llega en base a pensamiento, a planeación y todo eso. ¿Por qué? Porque los yoes pues gastan muchísima, pero muchísima energía. Entonces van a buscar siempre mandarnos pensamientos, que ideas, un montón de cosas, pero si nosotros no nos damos cuenta de qué es, lamentablemente, lo que se está expresando ahí, pues vamos a estar perdiendo lo que es la energía que está depositada en este centro. Entonces, ¿cuál es la función? Pensar. ¿Y qué defecto tiene relacionado a este centro? El defecto del orgullo. Recordemos que cuando a una persona le están diciendo algo y la persona está totalmente manejada por el defecto del orgullo, siempre dice, no, porque eso no es así, yo sé cómo lo voy a hacer. Y no, fulano, mire que esto no le está quedando bien. No me diga nada, no escucha. Y por eso, ¿por qué no escucha? Porque el sentido que está incluso relacionado con este centro es el sentido del oído. El sentido del oído está relacionado con este centro y el orgullo es el defecto que está relacionado con este centro. Entonces, ¿qué hace un orgulloso? Nunca escucha. El orgulloso no escucha. El orgulloso entiende que lo que él está haciendo está bien y ya. Simplemente. Entonces, es ahí el asunto. Porque también incluso del orgullo que viene, mucho intelectualismo. Viene ese, ese, ese pavo real, ¿no? El orgullo se expresaría así como ese sentido de superioridad, de sentirse más, incluso más inteligente que los demás, de que lo que él hace está bien, de lo que hacen los demás, eso ni hablar, porque es un disparate. ¿Por qué están poniendo a este muchacho a hacer eso? Mira, yo lo haría mejor, qué disparate. Entonces, ese centro que está ahí. Pero si nos dicen a nosotros, mira, que está quedando la raya que estás haciendo aquí atrás, que es la donde vas a poner la regla, fíjate que está torcida, que no está quedando bien centrada, no lo vas a escuchar. No me diga nada, yo no sé de eso, yo estoy trabajando, déjame tranquilo. Porque el orgullo no escucha, el orgulloso no escucha. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros o escuchamos al ego o escuchamos
al ser. Y ahí es donde viene entonces el proceso de que nosotros tenemos que empezar a escuchar todo lo que aparece en este centro, pero empezar a eliminarlo. Porque lamentablemente todo lo que aparece en este centro que quiere llegar a la mente, que una charla mental que empieza a decir esto que lo otro, todo esto empieza ¿a qué? A robarnos nuestra energía. Pues entonces tenemos que proteger y cuidar ese centro. Y como se menciona, pues sabemos que la mejor manera de no pensar, perdón, es no pensar. Y empezar a aprender a escuchar a nuestro corazón. Si nosotros empezamos a no pensar y a escuchar a nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta de que nos va a ir muy bien en la vida, de que vamos a poder incluso trascender situaciones que antes no habíamos podido trascender, porque en ese momento no le metimos mente, no escuchamos a la mente. ¿Escuchamos qué? A nuestro ser, a nuestro corazón. Entonces es lo más importante que nos demos cuenta, porque los defectos, los pensamientos que son negativos, los pensamientos que están siempre cayéndonos uno tras otro, pues básicamente lo que hacen es que gastan mucha energía. Incluso hasta nos debilitan, porque generan incluso en ocasiones, alimentan otros defectos depresivos, alimentan otros defectos de inferioridad, de incertidumbre. Son muchos defectos que están ahí que no dejan que tú puedas escuchar a tu ser o escuchar a tu corazón. Cuando decimos escuchar al corazón, decimos escuchar a nuestro ser. Escuchar al ser realmente es lo que va a hacer o va a lograr de que tú puedas trascender esas situaciones que por no escuchar antes, pues no pudiste trascender. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del centro motor. El centro motor, pues, está localizado aquí, en esta parte, a la altura de la garganta, al centro por acá. Y este centro tiene una función, y esa función es hacer. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que la energía que maneja este centro es la energía motriz, es la energía que nos hace movernos de un lugar a otro. Por ejemplo, si yo ahora mismo siento sed, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a tomar el vaso y voy a tomar agua, como lo acabo de hacer. Pero en esa función, en ese momento, no hubo un planeamiento, sino que se hace de forma mecánica. Y eso, lamentablemente, es lo que manejan los defectos. Los defectos incluso manejan la mecanicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que por el lado del ego, la función la función es de hacer, y esta función, por el lado del ego, de los defectos psicológicos, están básicamente relacionadas con las palabras, obras y omisiones. Pero el hacer en relación a la conciencia tiene que las palabras, obras y omisiones, pero básicamente relacionadas o enfocadas en nuestras obras. Bien, entonces, pero ¿qué sucede? Que lamentablemente, mientras nosotros tengamos defectos psicológicos en nuestras obras, pues los defectos nuestras obras se van a ver influenciadas por los defectos. O sea que, vamos a poner el ejemplo, en relación al defecto psicológico que está en este centro, que es el defecto psicológico o el yo de la ira. ¿Y cuál es el sentido que está relacionado? Pues el sentido de la vista. Una persona, por ejemplo, que está entregando volantes para una conferencia. Vamos a poner que para estas conferencias que estamos recibiendo ahora mismo, nosotros y algunos compañeros de aquí de Dominicana hacemos volantes y los salimos a repartir, los salimos a entregar a las personas, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué sucede? Que ahí yo estoy, por ejemplo, en ese momento, vamos a poner un ejemplo, entregando volantes a algunas personas para que ellos puedan llegar a ver estas conferencias y que puedan empezar pues a trabajar en sí mismos. Pero digamos que yo le llego a dar un volante a una persona y esa persona simplemente coge el volante y lo lanza.
¿Qué relación tiene, qué defecto tiene, está relacionado con este centro? Pues el defecto de la ira. ¿Y qué va a ser el defecto de la ira? Lo primero que va a hacer el defecto de la ira es quizás molestarme, decirle una que otra cosa, y ya en ese momento, ¿qué pasó? Se destruyó la obra que yo estaba realizando. Bien, entonces, este defecto, ¿qué hace? Que hace que, bueno, me siento airoso, empiezo a molestarme, digo, ¿cómo este tarado bota eso? Mira aquel tonto, ¿por qué hizo eso? ¿Y qué hace el defecto? Pues lamentablemente destruye la obra que estoy realizando. Entonces, ahí esa obra se pierde. ¿Por qué? Porque simplemente el defecto, dejé que el defecto de la ira estuviera relacionado, estuviera manejando básicamente de manera mecánica, expresándose, y en ese momento pues ya la obra que yo estaba realizando se perdió. ¿Por qué? Porque lamentablemente ese defecto se expresó, lo dejé expresar y en ese momento hizo un total disparate. Entonces, incluso a veces nos damos cuenta de que una persona cuando tiene el defecto de la ira montado, como decimos aquí en Dominicana, o sea, que es una persona que se le expresó el defecto en su totalidad y tú lo ves que está totalmente tenso, airado, que quiere golpear a alguien, quiere pelear, quiere gritar, está gritándole, maldiciendo a todo el mundo, no tiene la capacidad de ver. Está totalmente cegado, incluso tan cegado que no puede ver que en ese momento puede perder la vida, que en ese momento puede incluso hacerle perder la vida a otra persona, que en ese momento puede perder su libertad, porque si mata a la otra persona va a ir a la cárcel, que en ese momento no puede ver que lo pueden matar a él. Bien, incluso hay personas que han perdido el sentido de la vista por un arranque de ira. Hay personas que han hecho, se le ha expresado el yo de la ira de una manera tan grande que hasta ha perdido el sentido de la vista, quedan ciegos. Y yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo era adolescente, yo había, había tenido una situación en la que me había enojado tanto y recuerdo que incluso todo el alrededor que yo podía ver se veía oscuro y solamente podía ver como si fuera un circulito a esa persona con la que yo quería pelear. Yo solamente podía ver a esa persona y todo lo demás estaba oscuro. ¿Por qué? Porque ese defecto de la ira es un defecto que maneja un voltaje muy poderoso, muy pesado en la palabra, perdón. La ira tiene un voltaje muy, pero muy pesado y el cuerpo no puede aguantar ese voltaje que trae ese defecto. Ese defecto es muy pesado. Entonces, cuando el defecto se expresa en el cuerpo de la persona, por eso es que el cuerpo se tensa, los brazos se tensan, las manos se cierran, la persona tiembla, se pone totalmente, le cambia el aspecto del rostro, los ojos se le cambian a otro color, incluso rojo se le pone. Podemos ver cómo la persona se pone totalmente incontrolable, como si fuera un rinoceronte, totalmente. Si lo compara con un animal del reino animal, con una bestia del reino animal, vamos a ver que con un rinoceronte es totalmente idéntico. El rinoceronte siempre es como tiene como ese aspecto. Bien, si lo relacionamos con uno de los animales del reino animal. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que es el centro emocional superior para avanzar un poquito más. Este centro pues está ubicado aquí aquí en el entrecejo, y la función de este centro es juzgar. La función que tenemos en este centro es juzgar. Por eso es que aquí se marca como si fuera una balanza, porque la función de este centro es juzgar de manera consciente. Recordemos que habíamos mencionado que son 7 centros y que 5 de ellos están caídos y que hay 2 centros que no están caídos, pero que se puede decir que no tenemos constante comunicación. Bueno, no tenemos comunicación con ellos, pero ahora vamos a aprender a tener comunicación con estos centros. Y justamente este centro, que es el emocional superior, es uno de esos 2 centros que no están caídos. Incluso la energía que maneja este centro es la energía de la conciencia.
Y la función, como mencionamos, es juzgar. Y pues, ¿qué sucede? Que el sentido que está relacionado con este centro es el sentido de la autoobservación. Este centro nos permite a nosotros que podamos juzgarnos a nosotros mismos y también que podamos medir los defectos psicológicos que están expresándose en ese momento. Con este centro que simboliza una balanza aquí en la frente, en el entrecejo, es que nosotros vamos, donde nosotros vamos a poder reconocer los defectos, medir esos defectos, incluso poder juzgar esos defectos para que puedan ser eliminados. Bien, entonces, ¿cuál es el defecto que está relacionado con este centro? El defecto es el defecto de la gula. ¿Por qué? Porque la gula representa el desequilibrio. Entonces, ¿qué sucede? Como este centro representa el equilibrio, representa esa balanza, la balanza que representa el equilibrio, total equilibrio, pues el defecto que está relacionado con este centro es la gula, porque la gula tiene la capacidad de desequilibrar todo lo que toca. Incluso si la gula, por ejemplo, te tocaba comerte, bueno, me iba a desayunar con un huevo, con un huevo, una taza de café y un pan tostado. La gula dice, no, ¿cómo te vas a comer un solo huevo? Cómete 3. No, pero que como no me como más de un huevo y medio o 2 huevos, me siento mal, me como uno mejor. No, pero cómete 3. Ah, sí, hombre, me como 3, no pasa nada. Eso era antes, yo ni me acuerdo cuando me había dado un malestar después de que me comí 2 huevos. Pero claro, no te acuerdas porque no te lo comías antes, pero ahora te lo comiste y ¡boom! Ahí está. Entonces, te comiste los 3 huevos y ahí está desbaratado. Como decimos aquí en Dominicana, estamos desgranados ahí mismo. ¿Por qué? El estómago no sirve. Ay, me siento mal, me cayó algo mal. Claro que te cayó mal el huevo que te comiste por hacerle caso al defecto de la gula. ¿Y qué sucede relacionado con eso? Que si yo me hubiera estado autoobservando en ese momento, justamente en este entrecejo aquí, esa balanza me iba a ayudar a qué? A medir ese defecto, a juzgarlo y a poder eliminarlo en ese momento. Entonces, ese es básicamente lo que representa el defecto de la gula. Bien. Entonces, el sentido de la autoobservación, como estuvimos mencionando anteriormente, pues también maneja lo que es la clarividencia interior. Cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a autoobservarnos, vamos a empezar a profundizar en los defectos y vamos a empezar a ver detalles, incluso vamos a empezar a ver cosas relacionadas con ciertos defectos y vamos a ver cómo se vuelve un engranaje que encaja a la perfección entre un defecto y el otro, y vamos a empezar poco a poco a eliminar cada uno de esos defectos y nos va a ayudar muchísimo porque básicamente vamos a poder enjuiciar y eliminar bien esos defectos porque a través de la autoobservación. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del centro intelectual superior que está en la glándula pineal, acá, en la parte superior de la glándula pineal, y su función es saber. Ahí es donde está toda la sabiduría. En ese centro es donde está esa sabiduría absoluta y total. ¿Qué pasa? Que a estos centros es lo más bajo que nuestro ser puede bajar para poder tener conexión con nosotros. Nuestro ser no puede bajar a los demás centros porque están ya corrompidos, están básicamente desequilibrados, perdón es la palabra, y no puede ya expresarse en estos centros porque están desequilibrados. Entonces, lo más bajo que baja nuestro ser es aquí, en este centro, en el centro que está ubicado en la glándula pineal, que es el centro intelectual superior. Y la energía que maneja este centro es el espíritu puro. La función, pues, el saber y básicamente, perdón, nosotros a través de ese centro, de este centro superior, es que nosotros recibimos toda la sabiduría. Bien,
a través de este centro. Porque ya en este centro es que, por ejemplo, cuando nosotros logramos autoobservarnos, empezamos a darnos cuenta qué defecto se está expresando, lo enjuiciamos y le pedimos muerte, pues básicamente quien nos manda esa conexión, quien nos hace dar cuenta desde aquí arriba hasta acá, es el centro intelectual superior. Nos manda básicamente como toda la sabiduría y la comprensión que podamos desarrollar en base a ese defecto, y tenemos a través de este centro pues la conexión con nuestro ser. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué defecto psicológico está relacionado con el defecto, con el centro intelectual superior? Es el defecto de la envidia. El defecto de la envidia, pues nosotros lo vamos a ver que se expresa para que nosotros no podamos básicamente tener contacto con nuestro real ser, sino que empezamos a seguir a otro dormido o a otra persona que, por ejemplo, está haciendo su trabajo, vamos a ponerlo así, una persona que sí está trabajando, pero nosotros nos fanatizamos con esa persona y empezamos a seguir a esa persona. ¿Por qué? Por la envidia. O empezamos a seguir a cualquier persona que está dormida por ahí, que nos dice dos o tres cosas y nos hace parecer, los yoes nos hacen parecer que es algo superior, y por ahí nos vamos de cabeza. Entonces, esa falta de sabiduría, pues básicamente está siendo expresada. ¿Por qué? Porque no está siendo expresada la sabiduría porque lamentablemente estamos siguiendo a otras personas. Pero también la envidia se expresa de otra manera, y es que la envidia también pues lo que hace es que critica a los demás. O la envidia empieza inmediatamente a criticar a esta persona, o empieza a decir, mira, esta persona que cree que está haciendo esto, que a mí no me interesa lo que está haciendo porque está haciendo las cosas mal, mira que es un tonto, o mira qué tontería está diciendo. Entonces se crea ahí como que se crea como ese roce, pero básicamente es que es el yo de la envidia que se está expresando en ese momento. Solamente si nosotros podemos juzgarnos a nosotros mismos, vamos a poder hacer justicia en nuestro interior. Si nosotros empezamos a juzgarnos despiadadamente a nosotros mismos, vamos a poder empezar a hacer justicia en nuestro interior. ¿Por qué? Porque hasta que nosotros no nos percatemos o no nos demos cuenta de que somos muy perversos, de que somos muy malévolos, de que somos muy frívolos, que incluso somos hasta, no sé si hay una palabra un poquito más fuerte que perversa, pero realmente cuando nos damos cuenta de que somos malos, es cuando realmente vamos a darnos cuenta de que vamos a poder avanzar. Porque si nos creemos buenos, lamentablemente nos vamos a quedar estancados ahí, sintiéndonos buenos, porque somos buenos, ¿ya? No, ya todo está bien, no, yo soy muy bueno, yo he cambiado, no, ya yo no soy esa persona de antes, yo cambié, no, ya, hasta que llega un momento y puff, y ahí sale. Bien, entonces, la polividencia, que es penetrar en el hondo sentido de todas las cosas, se puede decir que esa profundidad real, o es como ese sentido, el sentido real de las cosas, donde está básicamente toda esa sabiduría. Básicamente, hay una práctica que no quería que se me olvidara, que es una práctica que por ejemplo, nosotros hacemos bastante en el conocimiento, y esta práctica es para poder percibir la realidad de las cosas, para poder percibir la verdadera o la realidad verdadera, que es una práctica que subimos o ascendemos a través de la columna y llegamos aquí al lago de la sabiduría, que es ahí donde podemos ver la realidad de todo, la realidad de todo y la verdad absoluta. Ahí vamos a ver incluso, vamos a comprender y a percibir la verdadera realidad. Vamos a poder comprender e incluso percibir la sabiduría de todo en ese lugar. Entonces, por eso, incluso es que aquí, en este centro, está ubicado, su función, es saber. Bien, el estado actual de los 7 centros, en todos los seres humanos, los centros se encuentran desequilibrados, ya que nadie está interesado en trabajar sobre sí mismo.
En el centro instintivo, que es el centro productor, como productor de energía, abastece a todos los centros inferiores. Los excedentes de energía son depositados en el centro sexual. Como podemos ver aquí, por ejemplo, el centro instintivo es el tetrasustentador que se encarga de distribuir los centros a cada la energía a cada uno de los centros. Y entonces el excedente de energía queda depositado en el centro sexual. ¿Por qué? Porque se necesita más energía en este centro, ya que este centro es el que utilizamos para crear. Por ende, este centro tiene que tener más energía que los demás. Pero ¿qué sucede? Que cuando empieza o iniciamos en el día, a cada uno de los centros se le entrega una cantidad de energía y cada uno de esos centros, poco a poco los defectos empiezan a robar nuestra energía y empiezan a desequilibrar el centro y a dejarlo sin energía. Entonces empiezan a dejar, por ejemplo, un centro sin energía, se le acaba a un centro, luego pasa a otro centro y también se le acaba, y de repente, ¿qué sucede? Que como los defectos, con los pensamientos, con las expresiones, con la, con la expresión del defecto, perdón, empiezan a ¿qué? A jalarle la energía a cada uno y empieza entonces a través del centro intelectual pues a agotar su carga, toda la carga inicial, toda esa energía que tiene ahí guardada. Entonces cuando esa carga se agota, vamos a poner el ejemplo, que se queda totalmente sequecito el centro, en ese momento el centro intelectual le roba energía al centro sexual para seguir funcionando. Entonces viene y le roba energía al centro sexual y empieza a funcionar con la energía que tenía el centro sexual. Pero ahí sucede una situación. Entonces que cada una de nuestras palabras y cada uno de nuestros movimientos van gastando la energía, por ejemplo, del centro motor, y también igualmente cuando la energía y las reservas se gastan, se consumen, entonces tiene que robar la energía al centro sexual también para poder seguir trabajando. Entonces, ¿qué pasa? El centro sexual empieza, le suelta energía a uno, se le suelta la energía al otro, y luego llega el momento en que el centro sexual pues, necesita pedir de regreso esa energía. Entonces, cada una de nuestras emociones en el diario vivir agotan la energía del centro emocional y a su vez este va robando energía del centro sexual. Entonces, el centro sexual, para trabajar, como fue saqueado, como a todo el día le robaron la energía, para ellos, para los otros centros, como se gastaron toda la energía, los defectos en esos centros, para los centros seguir trabajando, vamos a poner el centro motor. Si el centro motor se gastó toda la energía, para que podamos seguir caminando, para que podamos seguir hablando, para que podamos seguirnos moviendo, para que podamos seguir haciendo cosas en nuestro día, tiene que robar la energía al centro sexual, porque ya el defecto psicológico se comió toda la energía, se la llevó. Entonces, para poder seguir funcionando, toma la energía del centro sexual y entonces se la queda para que para seguir funcionando, para que el cuerpo siga funcionando en el transcurso del día. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el momento de hacer la práctica, pues el centro sexual entonces le pide de regreso el poco de energía que le queda a cada centro que le prestó y empieza a trabajar, a crear los cuerpos con ese centro, pero lamentablemente, con esa energía, perdón, pero lamentablemente esa energía viene contaminada, porque ya esa energía ha sido, se puede decir que manejada por los defectos también, y cuando se regresa un poco de energía al centro sexual, cuando se le devuelve, pues lamentablemente empieza la persona a fornicar y a botar la energía, porque la energía viene contaminada. Pero también esto es a raíz de que las personas no conocen, la humanidad no conoce tanto del suprasexo, no saben la importancia de lo que es la energía. Entonces las personas por deseo y por placer expulsan también la energía creadora sexual. Pero para nosotros poder
Ya que hablamos de los problemas que tienen los centros, el desequilibrio, equilibrar estos centros lo podemos lograr con los cuatro rectos. Esta es la forma que vamos a utilizar, la técnica que vamos a utilizar para poder equilibrar los centros de la máquina humana. El recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar. Darnos cuenta en un momento que cuando, por ejemplo, como mencionamos hace un momento, que la mejor manera de pensar es no pensar. En el recto pensar, ¿qué hacemos? Que estamos en autoobservación total y cualquier pensamiento que empiece a llegar le voy a empezar a pedir muerte. ¿Por qué? Porque cuando las cosas llegan del corazón, es que estamos en contacto, en contacto y en comunicación con nuestro ser. Pero si llegan por la mente, no, que tienes que hacer una tarea mañana, pero mira que tenías una reunión el lunes, ¿qué tú le vas a decir a esa gente que te vas a reunir el lunes? No, verdad que yo tengo que planear bien lo que voy a hacer con tal cosa, porque yo ahora mismo voy a buscar la manera. Y entonces ahí se nos va un tilidad de cosas y viene el defecto y ¡pop! Nos roba la energía. Pero si tengo otra observación, el recto pensar, no, que esto es un defecto lo que me está hablando, lo que me está llegando a la mente ahora, ¿qué pensamiento es? No, que tengo que ir a hacer tal cosa, madre mía, elimíname este defecto. Y vuelvo a mi corazón, me autoobservo, me concentro, estoy en el aquí, en el ahora. A veces ni siquiera estamos en el aquí, en el ahora, a veces estamos, no sé, en el ayer, en el pasado o en el futuro. No estamos ni en la tercera dimensión porque no estamos en el aquí, en el ahora. No estamos centrados en la acción, en lo que estamos haciendo en ese momento. No estamos ni siquiera aquí, si estamos fregando los trastes, no estamos lavando los trastes concentrados y pidiendo muerte y en autoobservación. Estamos, no, porque yo de ahora en adelante voy a ser malo. Yo, mira, un traste acá, no, yo voy a ser malo de ahora en adelante y yo estoy cansado de que me traten mal, de que la gente se aproveche de mí, pero esta es la última vez y nadie más, y yo me quedo ahí, tracata, 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 y ese defecto está tragándose toda esa energía, tragándose, y bueno, no estoy en el aquí y el ahora. Entonces el recto pensar es estar en el aquí y en el ahora, en autoobservación, pidiéndole muerte a todo lo que llega a la mente. El recto sentir, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿No? Que pasó una joven por ahí con un perfume muy, muy oloroso, muy bonito, con no sé qué, y de repente eso me movió un montón de cosas y estoy sintiendo, cuando la veo, siento que estoy enamorado. ¿Qué? ¿Enamorado de qué? Madre mía, elimíname este defecto. Yo tengo mi pareja. Y si no tengo pareja, ¿qué es eso de enamorarme de que de primera vista? Eso fue un yo, básicamente, que se enamoró. ¿Qué yo se enamoró? El yo perro, madre mía, mátame este yo perro. El yo también ese que le gusta la fragancia, madre mía, mátame este yo. Lo que sentí que hizo que se me erizaran los pelos, madre mía, mátame eso. El instinto también, todo lo que se grabó ahí. Entonces, el recto obrar. Con el recto obrar, ¿cuáles son las cosas que estoy haciendo? Si estoy haciendo la cosa de manera mecánica o si la estoy haciendo en pro de la conciencia, en el aquí, en el ahora, en autoobservación total, con relación a mi ser. No, si lo estoy haciendo de manera mecánica, que no, yo voy a hacer esto porque, y empiezo a hacer la cosa mecánica y estoy en Belén con los pastores, como llaman, que ni siquiera estoy pendiente y hasta hago un disparate porque no estoy ni siquiera presente. Estoy haciendo la cosa de manera mecánica, como si fuera un robot, como si fuera un zombie. A veces vamos por la calle, vamos caminando y empezamos a decir cosas y a hablar y qué sé yo qué, y la gente nos mira y nos da vergüenza y después seguimos y demás. Y ahí nos damos cuenta de que estamos actuando de una manera mecánica. Entonces las obras que se vayan a realizar esas obras tienen que ser en pro de la conciencia, tienen que ser en pro de mi ser. No pueden ser cosas que yo vaya a hacer simplemente de manera mecánica, porque sí. Y el otro recto, que es el recto hablar, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que qué es lo que estoy hablando ahora mismo? Estoy diciendo un montón de disparates. ¿Por qué? Porque estoy dejando que el defecto diga lo que le dé la gana. Madre mía, elimíname este defecto. No, que quiero decir tal cosa, madre mía, elimíname este defecto.
Ay, déjame llamar a fulano para decirle, madre mía, mátame este defecto. No, pero que yo quería decirle a la amiga mía de la universidad antes de ayer que un chisme y no le, madre mía, elimíname este defecto. Y ya, no lo dejemos ni hablar. Y simple, morir. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, la manera de nosotros equilibrar los centros es de que podamos equilibrar los centros, es con la autoobservación y los cuatro rectos. Es simple. Bien, entonces, el poner en práctica esta estrategia se iniciará el ahorro de energía y esta nos permitirá utilizando bien el sexo, crear los cuerpos existenciales del ser. Entonces, en resumen, tenemos 7 centros. 5 de estos centros, que son los primeros centros que están desde aquí abajo hasta la garganta, hasta el centro emocional superior, perdón, hasta el centro motor, el que está acá, hasta el centro motor, estos 5 centros están desequilibrados. Y por estar desequilibrados, no tienen contacto con estos 2 centros. Cuando los equilibramos, de una vez podemos entrar en comunicación con este centro y con el centro superior que está aquí. Entonces, ¿cuáles defectos son los que nos impiden a nosotros equilibrar los centros? ¿Cuáles defectos? El defecto de la pereza, el defecto de la codicia, el defecto de la lujuria, el defecto del orgullo, el defecto de la ira, el defecto de la gula y el defecto de la envidia. Si por el contrario nosotros empezamos a trabajar y a equilibrar los centros, vamos a empezar a desarrollar y a recibir las diferentes virtudes localizadas en cada uno de nuestros centros en pro de la conciencia entregadas por nuestro ser. ¿Cuáles son? La diligencia, el altruismo, la castidad, la humildad, la mansedumbre, la templanza y la filantropía. Bien, ¿y cuáles son los cuerpos? Antes que todo, las dimensiones, perdón, que están relacionadas con estos centros. Con el centro sexual está ubicado en la tercera dimensión, el centro instintivo está en la cuarta dimensión, el centro emocional en la quinta dimensión, ese es el mundo astral, la quinta dimensión. Ahí, a través de este centro, que nosotros podemos ir también al mundo astral. Entonces, el centro intelectual inferior está en la quinta dimensión también, el centro motor en la sexta dimensión y el centro emocional superior en la sexta, el intelectual superior está en la séptima. Y los cuerpos de la tercera dimensión, cuerpo físico, de la cuarta dimensión, cuerpo vital, en la quinta dimensión se maneja el cuerpo astral, en la quinta también el cuerpo mental, en la sexta el cuerpo causal y en la sexta también el cuerpo búdico y en la séptima el cuerpo átmico. Esos dos cuerpos, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, son dos cuerpos que no están caídos, que están, se puede decir que en perfecto estado en su totalidad, pues son manejados por el ser y la conciencia. Y los 5 restantes son los que tenemos que regenerar o crear. Bien, que sería lo mismo. Entonces, bueno, esta es la conferencia, los 7 centros de la máquina humana. Esta conferencia es muy importante porque nos detalla los centros que tenemos en el cuerpo y estos centros, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué hacen estos centros en nuestro cuerpo? ¿Qué función tienen? ¿Cuáles son los defectos que están alojados en estos centros? ¿Por qué están desequilibrados? Obviamente por los defectos. ¿Cómo podemos equilibrarlos? Y cómo podemos, pues, empezar incluso a tener comunicación con los 2 centros superiores a través del equilibrio de los centros. Así que, bueno, les invitamos a la próxima conferencia titulada Las dimensiones, ¿dónde están en nosotros?